Este problema nos dice lo siguiente, es un problema ley de gas ideal. Dice, ¿cuántos kilogramos de helio? Entre paréntesis dice PM, que significa peso molecular igual a 4.006 gramos sobre mol, a un volumen de 15 metros cúbicos y una presión de 1.5 psi, que recordemos que significa pounds per square inch, y una temperatura de 140 grados Fahrenheit. Entonces, vamos a establecer lo que son los datos para el problema. Primeramente nos dicen cuántos kilogramos, lo cual quiere decir que no conocemos lo que es la masa. Luego nos dan precisamente el peso molecular, en este caso del helio, que es de 4.006 gramos sobre mol. Y luego nos dicen que hay un volumen, acá está, de 15 metros cúbicos. Nos dan también esta unidad de presión, que recordemos que esa unidad de presión está en el sistema inglés, PSI, que en este caso está abreviado su acrónimo. Acuérdense que es libra sobre pulgada cuadrada, es lo mismo. Y una temperatura de 140 grados Fahrenheit. Entonces, aquí el problema, nos dan estos ciertos datos y hay que verificar en este caso que si recordamos en el formulario tenemos dos valores de R. Los voy a colocar aquí para volver a referenciarlos y que quede claro en este caso cómo resolverlo por una u otra forma. Al final el resultado va a tener una pequeña variación, pero realmente va a ser correcto, ¿sí? Por cualquiera de los dos valores que ocupemos. Ahora, ¿cuándo vamos a ocupar el primer valor? El primer valor lo podemos ocupar siempre y cuando la presión se encuentre en pascal y el volumen se encuentre en metro cúbico. En el otro video tutorial ya habíamos observado por qué pascal y por qué metro cúbico. En esta parte de abajo, en el otro valor, la presión deberá estar en atmósferas y el volumen en litros. Entonces, si observamos, nuestro volumen ya está en metro cúbico, lo cual quiere decir que este ya se cumple. Y lo más sencillo sería entonces nada más cambiar lo que es esa unidad de presión a lo que son pascal. Entonces, el valor que vamos a usar para R va a ser el de 8.314 Joule sobre mol por grado Kelvin. Entonces, dijimos que la presión la vamos a pasar a pascal. Aquí vamos a abrir nuestro factor de conversión. Y en las equivalencias encontramos que una libra sobre pulgada al cuadrado, eso es igual a 6.894. Vamos a borrarle aquí para dejar un poquito más de espacio. 0.76 pascales. Entonces, ahí está nuestra equivalencia. Hay que recordar que la operación que se hace aquí es una multiplicación. Esta operación en la calculadora nos da un valor de 10.342.14 pascales. No nos dan más decimales, entonces por eso es que nada más se queda precisamente hasta esa parte. Ahora, la temperatura aquí se encuentra en grados Fahrenheit. Hay que recordar que para llevarlo a Celsius hay que usar esta formulita y es precisamente la que vamos a ocupar. En este caso serían 140 grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Eso nos da un valor de 60 grados centígrados. Entonces aquí primero llevado a centígrados son 60 grados centígrados. Y para llevarlo a grados Kelvin, acuérdate que son los grados centígrados más 273. Esto nos dan 333 grados Kelvin. Entonces aquí vamos a colocar 333 grados Kelvin. ¿Por qué grados Kelvin? Hay que recordar que para este tipo de problemas se ocupa precisamente una temperatura absoluta. Ok. Aquí lo único que hice fue reacomodar los datos. Si quieren observar otra vez cómo se hizo la conversión de la temperatura de la presión, pues nada más hay que regresar un poquito lo que es el video. Entonces,
Lo que necesitamos es la masa. Realmente nuestra fórmula que necesitaríamos nosotros es esta, pero no tenemos ni la masa y no tenemos el número de moles, que es este. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener el número de moles? De la otra fórmula del formulario, que nos dice que el número de moles es igual a la presión por el volumen entre la constante R por la temperatura. Entonces, vamos a hacer una sustitución de los valores y posteriormente entonces sí utilizaremos la otra fórmula. Aquí pues es el valor de la presión dado en pascal, el volumen metro cúbico, la constante R. Es importante anotarla en los datos la constante porque un error característico es que solamente se decida cuál se va a usar y posteriormente no se coloque en los datos y cuando se sustituya aquí en la fórmula pueda existir algún error. Entonces siempre mejor hay que colocarla en los datos. Esta operación en la calculadora nos da un valor de 56.0335 moles. ¿Okay? Acuérdense que primero se multiplica lo que está en el numerador, 10.342.14 por 15, entre, y aquí en la calculadora hay que recordar que se colocan también los paréntesis. Ponen entre, abres paréntesis, la multiplicación que está ahí adentro y cerramos paréntesis. Vamos ahora a calcular precisamente finalmente ya lo que es la masa. La formulita es esta. Lo único que tenemos que hacer es un pequeño despeje. Si observamos, aquí le está estorbando el peso molecular que está dividiendo a la masa y esta la vamos a pasar de este lado del igual, lo cual quiere decir que va a pasar multiplicando. Aquí solamente hay que hacer una sustitución. Son el número de moles, que es el que ahorita obtuvimos, y se va a multiplicar por el peso molecular, que ya no nos daba el problema, que es de 4.006 gramos sobre mol. Esto en la calculadora nos da un valor de 224.47 gramos. Ahora, el problema no lo pide o lo pide en kilogramos, entonces lo único que hay que hacer es una conversión de este valor. Quiere decir, igual lo vamos a colocar acá en la parte de arriba, vamos a borrar aquí. Ya nada más para dejar ese valor en kilogramos, son 224.47 gramos. Si lo hacemos tal cual con nuestra equivalencia, recordemos que son 1000 gramos, eso es un kilogramo, lo cual quiere decir que aquí se va a dividir entre 1000 y eso nos da un valor de 0.22447 kilogramos. Ahora vamos a hacer las operaciones en la calculadora para que no quede duda de lo que realizamos. En este caso primero vamos a calcular lo que es el número de moles. Primero son 10.342.14 por 15. Eso es lo que estaba en el numerador. Nos da esa cantidad. Y luego va a ser entre, abrimos paréntesis, acuérdense. Era 8.314 que es la constante por 333 que era la temperatura y nos dan el número de moles que eran 56.0334. Luego vamos ahora a hacer el cálculo de la masa. En el caso de la masa era este valor por lo que era el peso molecular que es 4.006. Eso nos dan los 224.4700. Y finalmente la conversión a kilogramos que es entre 1000 y nos van a dar los 0.2244. Ahora en la plataforma el problemita aquí se encuentra ya resuelto y si se fijan pues aquí están lo que son los datos, están las conversiones. Aquí pues nada más de grados Fahrenheit pues sabemos que hay un paso más que es primero a grados Celsius y luego a Kelvin.
y los valores que encontramos con los respectivos despejes y fórmulas que usamos, y al final nuestra masa de 0.2244 kilogramos. Entonces, de esta forma podemos responder este problema que es de gas ideal.